Dedicación. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Tienen su boletín del día de hoy? Dice, no seas incrédulo, sino creyente. Dígale conmigo al Señor, ayúdame a no ser incrédulo, sino creyente. Ustedes son muy bendecidos porque no solamente reciben la palabra del día de hoy, sino que se llevan este boletín con la palabra de Dios, sino que asisten a una célula y se les da la palabra de Dios, vienen a su escuela de discipulado y reciben la palabra de Dios. Entonces, son muy bendecidos. Diga, soy muy bendecido. ¿Cuántos lo creen? No seas incrédulo, sino creyente. Muchos saludos de su pastor. Muchas gracias por sus oraciones. Ya casi lo vemos aquí saltando y danzando y haciendo sus obras de teatro. Pero mientras tanto, pues mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su salario. Coloque su mano en el corazón y diga conmigo, Señor Jesús, gracias por el privilegio de escuchar tu palabra. Gracias por el amor que me brindas cada día. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia me permitió hoy levantarme de mi cama, venir a este lugar. Tu misericordia me dio aliento. Tu misericordia me dio las fuerzas. Tu misericordia quitó el juicio. Tu misericordia me ayudó a pensar con claridad. Tu misericordia se extiende con brazos de amor y me atraes con cuerdas de amor. Gracias porque sé que la palabra que me enseñarás hoy no volverá vacía. Será prosperada en aquello para lo cual tú la envías. La recibo con gozo y la pondré por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hace 8 días era un día poderoso. ¿De qué hablamos? ¿Quién lo recuerda? El poder de la resurrección, que nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas y que cada cosa que Él ha dicho se ha cumplido. Y hablábamos de la felicidad que debieron sentir los discípulos de Jesús al escuchar de la resurrección, el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. Y miremos lo que pasó 8 días después, como hoy, 8 días después. Juan 20:24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Qué lindo Tomás, ¿no? No seas incrédulo, sino creyente. Se llama la enseñanza de hoy. Para entrar un poco en contexto, recordemos que el domingo por la mañana María y otras mujeres habían ido al lugar donde habían enterrado a Jesús y la tumba estaba vacía. Ellas corrieron a avisarle a los discípulos de Jesús y Juan y Pedro fueron corriendo a mirar y efectivamente encontraron que la tumba estaba vacía. Y Jesús se le apareció a María y ese mismo día por la noche también se le apareció a sus discípulos. Pero ¿saben quién no estaba allí? Tomás. Todos estaban menos Tomás. Y enseña la Biblia en Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en pie les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Las puertas estaban cerradas y le aseguro que bien trancadas por dentro, porque ¿qué tenían ellos? Miedo a los judíos, miedo a lo que pudiera suceder. Y en medio de ese temor y en medio de ese encierro, Jesús se les aparece. Y así como apareció en aquel lugar, yo quiero decirte que no hay puerta cerrada que el Señor no pueda abrir, que no hay lugar donde Dios no pueda entrar.
aún en medio de las situaciones más difíciles, Jesús entra solo para decirnos paz, porque uno se encierra, porque está asustado, porque está temeroso, porque no sabe qué hacer. Pero el Señor les dijo paz a sus corazones y les mostró las manos y les mostró el costado. Jesús les estaba asegurando: yo soy el Jesús con el que ustedes anduvieron más de 3 años. Yo soy el Jesús de Nazaret, el del que hubo tantas profecías. Yo estoy aquí en medio de ustedes. El Evangelio de Lucas nos menciona que no solamente estaban los 11 discípulos, habían más personas en ese lugar. Dice Lucas 24:33, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Estaba hablando de los 2 discípulos que venían de Emaús. Y dice, y allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. ¿Sí ve? Los 11 más los que estaban reunidos con ellos. Y todos obviamente se llenaron de gozo. Hace 8 días decíamos, imaginemos la escena, o sea, después de la desilusión, después de que lo crucifican, de que lo ven morir, que lo meten a una tumba, y ahora saber que había resucitado, pues ellos debieron sentirse muy felices. Y otra vez el Señor les desata paz como bendición. Todos necesitamos de esa paz. Todos, el corazón del hombre necesita paz. Jesús fue el único que pudo enfrentar y derrotar las fuerzas que destruyen la paz, que nos impiden tener paz en medio de las tormentas de la vida. Cuando el Señor les dijo paz a vosotros, era algo más que un deseo. Él les estaba diciendo o les estaba haciendo una declaración con su boca. Algo que sale de la boca de Jesús es poderoso. Les estaba haciendo una declaración, les estaba concediendo una bendición, porque no todo el mundo tiene paz. Y tener paz es un regalo del cielo, es una bendición. Y también les estaba impartiendo una bendición. No solamente lo dijo, no solamente les estaba dando el obsequio, sino les estaba dando la capacidad de poder tener paz en la vida de las personas. Y Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y con la paz les estaba dando una comisión, y era continuar con la obra que el mismo Jesús había empezado. Y esa comisión continúa con nosotros. Jesús les estaba diciendo lo mismo que hizo en la oración por los discípulos en Juan 17:18, que dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y el Señor no ha cambiado. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Levanten la mano los que son discípulos de Jesús. ¿Cuántos creen que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos? Como discípulos de Jesús, el Señor nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y también nos comisiona a avanzar y a predicar el Evangelio y a cambiar el lamento de tantas familias que nos rodean. A propósito, se termina el mes de abril y comenzamos una nueva estrategia para ganar almas. Vamos a ganar una familia para Cristo. ¿Cuántos conocen familias que no tienen temor de Dios? Que tal vez están en muchos problemas. O tal vez simplemente están bien, tienen lo que uno cree que necesitan, pero no tienen a Cristo en su corazón. Así es que por un momento piense en una familia. Piense en esa familia, tal vez sea su propia familia. Y usted va a orar por ellos, los va a llamar, los va a visitar. En el mes de mayo los vamos a traer a la iglesia y los vamos a llevar a un encuentro con Dios. ¿Usted se imagina ese regalo tan poderoso que podemos hacer nosotros como cristianos? Y aquí dice que Jesús sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Y eso era algo poderoso porque Él les estaba impartiendo del mismo Espíritu que Él tenía. Los estaba empoderando para poder salir y predicar el Evangelio. Les estaba diciendo, yo les doy mi paz, la paz que yo tengo solamente me la puede dar el Espíritu Santo. En medio de las situaciones difíciles, de las crisis, de la persecución, el mismo Espíritu que potenció a Jesús para hacer tantas obras y milagros, ahora estaba siendo transmitido a los siguientes discípulos, a la otra generación. ¿Pero quién no estaba allí? Tomás. Tomás no estaba.
La Biblia no dice nada al respecto, pero al no haber estado congregado con los otros, se perdió esta ministración. Y era algo poderoso, el mismo Jesús soplando en ellos del Espíritu Santo de Dios. Y hay muchas cosas, querida iglesia, que perdemos cuando no nos congregamos. A veces no lo entendemos. Tomás estaba triste, era normal que estuviera triste. Para él se había ido la esperanza, había ido el deseo de un cambio. Y Tomás estaba desilusionado por la muerte de Jesús, algo que no es ajeno a nosotros. Hay momentos en nuestra vida de mucha tristeza, noticias terribles, momentos de desilusión, pero hay algo más terrible y es quedarse encerrado, quedarse solo, quedarse aislado, sintiéndose miserable, sintiendo que no vale la pena vivir, sintiendo lástima por uno mismo. Eso no es lo que Dios quiere, porque la lástima nos hace hundir cada vez más, es como una espiral que nos lleva a lo profundo y no quiere que avancemos nosotros. ¿Qué nos perdemos cuando no venimos a la iglesia? Número uno, el saludarnos los unos a los otros. Yo siempre veo que llegan, hola, ¿cómo estás? Es un abrazo fraternal, un abrazo también de consuelo, un abrazo donde alguien le dice, estoy orando por ti, ¿cómo te ha ido con esto? Porque nos vimos en la célula, ¿no? Nos vimos en las reuniones de entre semana, nos vimos en la escuela de líderes, pero cuando se ven aquí, pues algo sucede, hay una armonía, hay coinonía entre todos. Porque estamos aquí presentes, encontramos la fuerza, el consuelo, el alimento, el gozo para poder avanzar. Cuando estamos juntos suceden cosas maravillosas. Y hoy quiero decirte, si tú has estado alejado de la iglesia, si tal vez eres de los que vienen esporádicamente, hoy decidiste, voy a ir a la iglesia porque prefiero conectarme por YouTube. Y hay muchos conectados, Dios los bendiga a todos ustedes. Pero es mejor estar aquí, es mejor estar de manera presencial. Yo no me imagino a un Tomás conectado en la distancia para recibir el soplo. A ver, soplo, ya llega. No, no es así. Es muy importante congregarnos. De pronto surgió algo, ¿no? No, pastora, es que me invitaron al lago Calima. ¿Cuántos quieren ir al lago Calima? A ver. Pero si Tomás está en el lago Calima, ¿recibe el soplo del Espíritu? No. Tal vez dicen, es que me tocó trabajar hoy, pastora, y no puedo congregarme. Nunca olvidemos que el domingo es el día del Señor. Así lo dejó Él establecido en su palabra. Dentro de 8 días es el domingo sin carro, entonces ¿no nos vamos a congregar? Me miraron mal. Hay transporte público. Ahora yo no veo que los discípulos de Jesús, pastora, es que no pude ir porque ese es el domingo sin carro y no tengo carro. ¿Los discípulos de Jesús tenían carro? No. ¿Tenían transporte público? No. Usted me dirá, pastora, ¿tenían camello? No, tampoco. Camello de trabajo, eso sí tenía para predicar el evangelio. Pero llegaban donde Jesús estaba. ¿Cuál es el resultado de no congregarnos? Dice en Juan 20:25, le dijeron pues los otros discípulos, escuche, le dijeron a Tomás, al Señor hemos visto. Y él les dijo, a los otros todos emocionados, nos faltó Tomás por la gran noticia, nos faltó ir a él y contarle las buenas nuevas, y lo buscaron. Y le dijeron, al Señor hemos visto. ¿Y cómo respondió Tomás? Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Qué terrible. Cuando los demás discípulos le contaron con entusiasmo que Jesús estaba vivo, él se negó a creer hasta no ver. Tenía incredulidad y eso llenó el ambiente de una atmósfera que no es. No sé si a usted le ha pasado, pero de pronto usted llega y dice, una amiga cristiana, usted le dice, estoy tan feliz porque hoy fue mi esposo a la iglesia, se sentó a mi lado, recibió la palabra, botó lágrima y yo ni lo miraba. Yo lo dejé ahí solito porque yo no quería que pensara que yo le había contado todo al pastor y que el pastor me estaba echando vainazos, entonces yo ni lo miré. Pero él, estoy segura que recibió al Señor y allí comenzó la respuesta a mi oración.
Y llega la amiga y le dice, eso no dura mucho. No, usted no sé, usted no crea, eso él no cambia. Él va a seguir igual. No se haga muchas ilusiones. ¿Cómo queda el ambiente? Claro, la amiga no estuvo en la iglesia. La amiga se perdió ese momento tan especial. La amiga le está robando la fe también a la otra. ¿Por qué? Porque no estuvo presente. Recordemos que antes de la aparición de Jesús, todos tenían incredulidad. Todos. Cuando uno lee que María corrió y les dijo, Jesús ha resucitado, dice en Marcos 16:11, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron, que tenían incredulidad. Luego dice que se apareció a 2 discípulos en el camino de Emaús, y dice Marcos 16:13, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ¿y qué? Ni aun ellos creyeron, tenían incredulidad. Lo mismo que le sucedió a Tomás, a veces nos sucede a nosotros. Porque la incredulidad de Tomás surgió porque Tomás cambió la fe por la razón. La incredulidad no es otra cosa que ausencia de fe. ¿Y cuántos sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios? Yo leía que la incredulidad es como el cemento que endurece el corazón y no permite que uno avance en la vida cristiana. Tomás no dudó, sino que sencillamente decidió no creer. Él no les dijo a los discípulos, ay, cuéntenme bien la historia, cómo pasó todo, y ustedes vieron las manos, y ustedes pudieron tocarlo. No estaba emocionado. Él simplemente decidió, no creo. Y ahí sí hay gente que se congrega, que lleva años caminando con Jesús y deciden no creer. No, yo no creo. Hasta que yo no vea a mi esposo rendido, hasta que yo no vea que el negocio sale adelante, hasta que yo no vea que esta situación cambia, ay, a mí no me diga más. No creo. Y este hombre decidió no creer. Se negó a creer en el testimonio de los que eran en ese momento su familia. ¿Cuántos años habían dado Tomás con ellos? ¿Cuántas cosas habían visto de Jesús? ¿Cuántos milagros? Ellos fueron testigos de primera fila. ¿Cómo no se acordaba de las promesas? ¿Cómo olvidó lo que el Señor les había enseñado por años? Él, Tomás, se volvió exigente, ¿no? Y pedía evidencias. Si yo no meto mi dedo en la llaga, si yo no lo toco, yo no voy a creer. Y a veces somos así. Tomás se negó rotundamente a creer a menos que se cumplieran sus condiciones. No sé si sea tu caso o el de algún familiar, pero quiero decirte algo. Jesús no se da por vencido ante la incredulidad de alguien o de un hijo. Todos somos hijos rescatados por el Señor. Todos fuimos adoptados como hijos, pero a veces aún los hijos se niegan a creer en el consejo de los padres. Y Jesús no se dio por vencido. Y yo te digo hoy, no te des por vencida. No te des por vencido. Si alguien te ha dicho, yo no creo en ese Dios, yo no creo en lo que usted hace, no te des por vencido. Yo no creo hasta que usted cambie realmente. ¿Algunos le han dicho así? No, que usted va a una iglesia, entonces ¿para qué va? Mire, sigue igualito. Yo no creo hasta que usted haga aquello, una cosa u otra. No te des por vencido. Tarde o temprano esa persona también se volverá al Señor. En el caso de Tomás, aunque solo fue una semana, porque habían pasado 8 días, una semana donde él había perdido su fe, también perdió muchas cosas. Al no estar congregándose, al no estar con los discípulos, lo primero que perdió fue la esperanza. Cuando Tomás estaba con Jesús para arriba y para abajo, su corazón vivía entusiasmado. Su corazón podía creer lo que el Señor le decía. Quedaba impresionado por las enseñanzas de su maestro. Pero al ver que Jesús ya no estaba, se volvió pesimista y quedó encerrado en su dolor, en su tristeza. Se sentía totalmente derrotado, perdió la esperanza.
¿Qué más perdió Tomás? Perdió o vino en él el escepticismo. Con Jesús había gozo en el corazón, con Jesús todo era posible, con Jesús no había temor. Pero de un momento a otro él ya no tenía la fuerza y se volvió escéptico, hasta no ver, no creer. Y lo que había visto, por favor, ¿por qué lo olvidó? Y lo más triste de todo es que Tomás, por no estar en ese momento, perdió el soplo del Espíritu Santo, perdió el recibir al Espíritu Santo de Dios en su vida, porque se dejó llevar por sus emociones. Su yo gobernaba. Hasta que yo no vea, hasta que yo no toque, hasta que yo no sienta. Y ese yo lo llevó a perderse el mejor momento. Y se perdió la oportunidad de salir con los demás y compartir y ser un testigo vivo de lo que habían visto sus ojos, del momento tan especial. Se perdió esa oportunidad de ser un testigo presencial del milagro más extraordinario. En definitiva, Tomás andaba perdido. Diga conmigo, ay, pobre Tomás. Dígalo así con lástima, ay, pobre Tomás. ¿Cierto? Era como un barco sin timón a la deriva, no. Navegando sin control. Y por eso él expresó a sus discípulos lo que sentía. Y vuelvo a leer Juan 20, 25. Dice, si no viera en sus manos la señal de los clavos. Ahora piensen la forma como él lo dijo, ¿no? Si no metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás estaba condicionando su fe. No piensa creer en absoluto a no ser que el Señor le cumpla sus caprichos. Y a veces somos así. A veces somos así. La declaración de Tomás, pues fue muy dura, es verdad. Pero quiero decirle a usted, no importa qué tan caprichosos a veces seamos, ¿no? El Señor nos ama. Y así como le ama a usted, amó profundamente a Tomás. Porque aquí, pues todos yo los veo lindos, ¿no? Y usted se ve lindo también y el Señor los ve lindos. Pero ¿cuántos hemos tenido esa dureza en el corazón y muchas veces hemos dudado de lo que Dios puede hacer? A ver, levante su mano y sea honesto conmigo. Yo también. Que el Señor puede cambiar a alguien. Y no importa qué tan testarudos o tercos podamos ser, el amor de Dios por nosotros no cambia. Y la misericordia de Dios es tan maravillosa que vuelve y busca cómo enderezarnos, cómo colocarnos en el camino de la fe. Dice en Juan 20, 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Pero ¿quién estaba ahora con ellos? Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Todavía estaban con temor, porque Tomás les había robado la fe que tenían. Pero allí estaba Tomás y el Señor se apareció y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Ahora piense un momentico en esa reunión tan tremenda, porque allí están los discípulos, está Tomás. Los discípulos tal vez diciéndole a Tomás, Tomás, te aseguro que lo vimos, te aseguramos que él era Jesús. Y Tomás, no, yo no creo. No, ustedes me quieren confundir. Él murió, yo lo vi en esa tumba. No, yo lo vi muerto en la cruz del Calvario. No. Y aparece Jesús. Los discípulos, yo miro la escena, ¿no? Los discípulos miraron a Jesús y miraron a Tomás. Miraron a Jesús y le dijeron, no quiere creer. O sea, debió ser un momento muy emocionante, ¿no? Porque también estaban las puertas cerradas. Fue un momento muy especial. Y aunque estemos en ese lugar más alejado y más encerrado, el Señor tiene el poder. Aunque estemos con la persona más incrédula que se burla de nuestra fe, llegará el momento donde también tendrá su encuentro con Jesús en el corazón, y se manifestará el Señor de alguna manera a ese incrédulo. Muchos años atrás, me acuerdo, no estábamos en este lugar sino en otra sede. Sonó el timbre, estábamos en la calle Quinta con 13, le estoy hablando de hace muchos años.
Cuando yo abrí la puerta, estaba allí una señora con una pañoleta puesta en la cara, cubriéndole el rostro. Y yo la hice seguir, le dije: ¿en qué puedo servirle? Me dijo: necesito hablar con el pastor, pero ella no levantaba la cara. ¿En qué le puedo servir? Yo soy la pastora. ¿Podemos hablar? Y yo: claro. Se quita la pañoleta. Su rostro era doloroso verlo, porque tenía su rostro inflamado, su piel llena de llagas, los ojos no se le veían de lo hinchados que estaban, como 2 líneas. Me decía: mire, mi hermana se congrega en esta iglesia en Bogotá y me dijo: la única solución para usted es que vaya a la iglesia. Dijo: yo he ido a todo lugar donde me han dicho, a todo médico, a todo riego, a todo hechizo. Me han dado estas pastillas para que tome de diferentes colores, que eso me va a curar, y estoy cada vez peor. Cuando ella comenzó a contarnos su historia, el esposo le había sido infiel, sus 2 hijas estaban pasando hambre, una situación muy precaria. Ella se llenó de odio, de resentimiento, y ese odio comenzó a volverse en su cuerpo enfermedad. Su cuerpo somatizó todo lo que ella vivía y experimentaba, con la amargura, con la rabia, con el dolor, con la frustración, con la tristeza, con todo lo que estaba viviendo, y no encontraba sanidad. Le compartimos del amor de Cristo, le dijimos: tienes que perdonar, tienes que entregarle esa rabia al Señor. Pasó por su proceso de sanidad, tuvo un encuentro con Jesús, ella cambió y su cuerpo, increíble, comenzó a deshincharse, comenzó a volver a ser normal, porque había sacado todo lo que la contaminaba y la dañaba y la hería. Y comenzó a orar por su esposo. Su esposo conocía de sus luchas, porque las hijas lo llamaban: mi mamá está en la clínica, mi mamá está muy mal, usted tiene la culpa. Él se aparecía, era dolor, era llanto, era tristeza. Y él un día llegó a la iglesia, pero ella nos llama y nos dice: pastores, mi esposo va para allá, porque él dice que no cree en nada de lo que ustedes predican, y que ustedes son unos ladrones, que solamente piden diezmos y ofrendas para ustedes. Y él va para allá con esa actitud. Mi esposo: tranquila, no te preocupes, no te preocupes. Él llegó, tocó la puerta, lo hicimos seguir, y mi esposo dijo: dejémoslo un momentico en la salita de espera. Como un momentico, fueron como 40, 45 minutos. Y él, desesperado, ¿no? Movía la pierna, se movía para un lado, para otro: ¿a qué hora me van a atender? Y en ese desespero se paró, comenzó a recorrer la iglesia en la que estábamos en ese momento, y comenzó a ver las instalaciones. Entonces él nos cuenta después, ¿no?, que él miraba y decía: ven, ¿y ese salón de los niños? ¿Y cómo compraron esas sillas? ¿Y cómo tienen aquí estos ventiladores? En aquel momento no teníamos aire acondicionado, ¿no? Pero estaba micrófono, parlantería, estaban pues el videobeam, las cosas que se podían usar. Y como que el Espíritu Santo le hablaba y le decía: ¿y esto cómo lo compran? ¿Y cómo pagan el alquiler de aquí? ¿Y cómo hacen para pagar la luz? Y todo esto tiene unos gastos grandes. El caso es que cuando entró a hablar con mi esposo le dijo: ¿en qué lo puedo atender? Pastor, yo venía a decirle que no, pues que gracias por mi esposa, que está bien, ¿no? Y mi esposo le dijo: usted necesita también un encuentro con Jesús, usted necesita cambiar su vida, usted necesita. ¿Por qué no prueba? Es que yo no creo. Pues pruebe. Si usted no prueba, ¿cómo hace para saber si es verdad o no es verdad lo que está viviendo su esposa, y que fue el Señor el que la sanó? Y lo desafió a tener un encuentro con Jesús, a estar en Universidad de la Vida. Me acuerdo que en esa época los encuentros los hacíamos en finca, viernes, sábado, domingo, nos apartábamos para el Señor. Y allí llegó él. Ella entró en ayuno. O sea, esa semana que ella supo que iba para encuentro, ella se metió en un ayuno por su esposo, para la restauración de su hogar, para que él volviera a su casa, para la bendición. Bueno, y él llegó a ese encuentro. Quiero decirles que ese encuentro fue extraordinario. O sea, en la vida de ese hombre, él clamaba, él lloraba, hubo liberación. ¿Cuántos saben de lo que les hablo cuando hablo de liberación? Fue algo tremendo. Ese hombre se revolcaba en el piso
y llamaba al pastor: pastor, ayúdeme. Y mi esposo: déjenlo. Yo fui a ese encuentro, era de los cuando íbamos los dos a todos los encuentros: déjenlo allá, déjenlo. Y él gritaba y bramaba, era una cosa como un animal, no sé, algo salvaje. Y mi esposo: no, déjenlo allá. Y él: ayúdenme, me estoy ahogando. Y se agarraba de aquí: me estoy ahogando. Y mi esposo: déjenlo, déjenlo. Pasó su proceso de liberación. Cuando en el proceso de liberación, algo que me impactó mucho fue que él se hinchó, se llenó como la piel roja, o sea, brotaba como sangre. Era como estaba la esposa cuando llegó a la iglesia. Pero ese hombre fue libre. Y ese hombre se volvió al Señor y se restauró ese hogar. ¿Todo por qué? Porque hay gente incrédula, es verdad. Alrededor nuestro hay mucha gente incrédula. Pero cuando tú crees en el poder de Dios que resucitó a Jesús de los muertos, esa gente también puede ser salva. Amén. No sé cuántos años has andado con Jesús. No sé cuántos milagros has visto. No sé si has oído de otros milagros. No sé si te has perdido días de ministración, de reuniones, porque te fuiste al lago Calima. ¿Cuánto les gusta el lago Calima? Claro, todos queremos ir de paseo, ¿sí o no? Pastora, el domingo, como es el día sin carro, yo voy a escaparme, una escapadita. Pero ¿cómo me voy a ir si no hay carro? No, voy a dormir hasta tarde. Y se pierden lo mejor de Dios. Cuando vemos que nuestra vida se está desmoronando, cuando hemos perdido toda esperanza, cuando estamos pasando por esas situaciones dolorosas, tristes, difíciles, cuando llega la duda, la ansiedad, la tristeza, la pérdida, como lo estaba Tomás, unas palabras que dijo Jesús son impactantes: paz a vosotros. Paz a vosotros. Jesús ganó esa batalla contra la muerte. Él ganó la batalla contra el mismo diablo que nos quiere quitar la paz. Él ganó la batalla contra el mundo. Por eso nosotros podemos tener paz. Fuimos perdonados, rescatados por el Señor. Y reaccionamos siempre ante las situaciones adversas de una manera diferente. Es una paz que el mundo no puede entender, porque no conoce al Señor, porque no conoce el Espíritu Santo. Es una paz que solo viene cuando Cristo está en nuestro corazón. Y allí estaba Tomás en medio de esa reunión. Y dice Juan 20:27 que Jesús le dijo a Tomás, escuche esto. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. Tomasito, ven Tomás, ven. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, pensemos en todo esto. El Señor mira a Tomás y le dice: Tomás, ven, yo estoy aquí, yo soy Jesús. ¿Querías tocarme? Tócame. ¿Querías meter tu dedo aquí? Mételo. ¿Qué creen ustedes que hizo Tomás? Yo creo que él no se atrevió a acercarse. Yo no creo que, él quedó allí impactado. Ahora también pienso, ¿quién le dijo a Jesús que yo había dicho eso? ¿Quién fue el chismoso que fue y le dijo a Jesús que yo dije eso? Y es que no hay palabras que tú digas que Jesús no escuche. Todo lo que hablamos, de toda palabra que sale de nuestra boca, daremos cuenta delante de Dios. El Señor todo lo escucha, absolutamente todo. Y el Señor le dijo: aquí estoy. Y lo más tremendo es que le concedió la evidencia de lo que él pidió. Le estaba diciendo: mira, en la misericordia del Señor le dice: mira, yo quiero que tú creas. Por eso me presento también a ti. El Señor lo hubiera podido dejar así, sin presentarse, simplemente a los discípulos: vayan, hagan discípulos, conquisten, ya recibieron al Espíritu Santo, avancen, y haber ignorado a Tomás. Pero el Señor no lo ignoró, como no te ignora a ti. En medio de tus luchas de fe, en medio de tus dudas, en medio de tu frustración, en medio de que tal vez dices: Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué no me respondiste? ¿Por qué no estabas ahí cuando más te necesité?
¿Por qué no sentí tu presencia? ¿Por qué moriste para mí? En medio de todo eso, el Señor se acerca. Para mí es un acto de amor tan grande el hecho de que hubiera aparecido cuando estaba Tomás con los demás. Si tú quieres una garantía de la resurrección de Jesús, de que Él te escucha, siempre mira las llagas de Jesucristo, siempre mira lo que Él hizo. Por eso yo amo esta iglesia y amo esta visión. Todos los días nos conectamos a la intercesión de 6 a 7:30. ¿Cuántos se conectan a la oración de la mañana? Y los que no se conectan ya se están trabajando, están durmiendo. Quiero invitarlos a todos a que se conecten a la intercesión. Oramos recordando los 7 derramamientos, las 5 confesiones, porque no podemos olvidar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Son las evidencias de su amor. Por eso el Señor le dijo a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Y con frecuencia sé que Dios se da a conocer y Él utiliza cosas extraordinarias para hablarle a nuestra duda, a nuestra incredulidad. Aparece un dinero que no esperábamos, justo lo necesario para cubrir esa deuda. Un joven me decía: pastora, después de muchos años de no ver a mi padre porque él nos abandonó siendo muy joven, un día Dios permitió verlo en el lugar más inesperado y allí pude reconciliarme con él. Son las cosas maravillosas que Dios hace, conexiones divinas que solo Él puede hacer. La duda y la incredulidad no son condiciones para un cristiano como tú o como yo. Mire la reacción de Tomás. En Juan 20:28 dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, Tomás en un segundo hizo una transición de una incredulidad con exigencias a una creencia radical. Y le dijo títulos que los otros discípulos tal vez no le dijeron. Señor mío y Dios mío son palabras que se le dicen a una deidad. Señor, que es Kairos, el dueño, el gobernador de todo, y Dios, Teos, títulos de una deidad. Y el Señor le dijo: porque me has visto, ¿has creído? Por eso yo digo que él no se atrevió a meter la manita, porque el Señor le dijo: porque me has visto. Él no le dijo: porque me tocaste, porque metiste el dedo en mi llaga. No, él dijo: porque me has visto, ¿has creído? Y hay una promesa especial de bendición. Y dice allí: bienaventurados todos, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa promesa es para ti. Bienaventurados, muy bendecidos los que no vieron y creyeron. Yo no sé cómo está tu fe el día de hoy. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No le pidas a Dios que haga algo para que tú creas. Bienaventurados los que no ven, pero creen que Dios cumplirá lo que ha dicho, que Él se manifestará. No seamos incrédulos, sino creyentes, y llegará la paz de Dios a nuestros corazones. Y quiero leerles algo que encontré de Tomás. Hay muchos testimonios que sugieren que Tomás llevó el evangelio hasta la India. En el sur de India hay iglesias cuyas raíces pueden seguirse hasta los inicios de la era de la iglesia, y la tradición dice que fueron fundadas por Tomás. La tradición más confiable dice que fue llevado al martirio por su fe y fue muerto atravesado por una lanza. El Tomás incrédulo, pesimista, fue el Tomás que llevó el evangelio a todas las naciones, tal como lo declaró Cristo. Se dejó usar, fue valiente, permitió que el Espíritu Santo lo llevara a donde los planes de Dios se cumplieran. Y ese testimonio también es para ti y para mí, para nosotros. Tenemos que reconocer que nuestra inseguridad, nuestra incredulidad, nuestra duda nos separa del Padre, pero que Jesús viene para que creamos
para decirnos: no seas incrédulo, sino creyente. Así es que yo quiero invitarte a colocarte de pie. No sé cómo está tu fe el día de hoy. No sé si has vivido situaciones tan tristes, dolorosas, que como Tomás te aislaste. Como Tomás dijiste: hasta que yo no vea esto cambio, hasta que yo no vea esto en otra persona, hasta que yo no vea esta situación diferente, no voy a creer. No sé por qué has dudado, pero sí sé que el amor de Dios está aquí, y que el amor de Dios se extiende a tu vida a pesar de tu falta de fe, a pesar de tus dudas, a pesar de que le has echado la culpa a Dios de tantas cosas, a pesar de que has renegado contra Dios. Levanta tus manos al cielo, y así como Tomás, tú estás frente al Señor, y el Señor te está diciendo: ¿por qué has dudado? ¿Por qué no crees? Un día multitudes seguían a Jesús. Allí llegó un hombre que tenía una niña enferma, y él buscaba a Jesús para que sanara a su hija. Pero en medio de la multitud, una mujer que tenía un flujo de sangre de 12 años se acercó y tocó el manto de Jesús, y de inmediato quedó sana. Y el Señor Jesús quedó impactado de la fe de esta mujer. Pero el hombre que tenía a su hija enferma recibió una terrible noticia. Le dijeron: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y el Señor voltea y le dice: ella no ha muerto, ella duerme, vamos a tu casa. Fue a su casa, entró a la habitación, no permitió que nadie más entrara. Afuera solo había llanto, dolor, tristeza. Y le ordenó a la hija que se levantara, y esta niña se levanta. La fe de los padres en aquel momento cambió, porque la multitud dice: no creas. La multitud dice: ¿para qué le ha servido al Señor? Los que te rodean te dicen: tú vas a la iglesia y la situación no cambia. Los que te rodean se burlan de tu fe. Los que te rodean dicen: hasta que yo no vea que usted ha cambiado, hasta que yo no vea que viene el dinero para pagar las deudas, hasta que yo no vea que ese hijo vuelve a casa, yo no voy a creer. Y entonces tu fe mengua, porque comienzas a dudar en un Dios grande, en un Dios poderoso, en un Dios que te ama. Tal vez has caminado muchos años con Jesús, como caminó Tomás. Viste milagros maravillosos. Tu propia vida es un milagro. Llegaste aquí en tristeza, llegaste en crisis, llegaste con deudas, tal vez con una enfermedad, llegaste con un hogar a punto de colapsar. Y en el proceso Dios fue sanando, Dios fue restaurando. Llegaste sin un pacto matrimonial y Dios te bendijo. Y comenzaste a ver milagros. Viste la mano de Dios, viste el favor de Dios, viste el poder de Dios actuar. Pero tu vida se convirtió en una rutina religiosa, en una rutina donde ya los milagros dejaron de ser milagros. Ya lo dabas todo por hecho, y en algún momento perdiste tu fe, como la perdió Tomás, y dejaste de creer que el milagro podía suceder. Dejaste de creer en la salvación de tu casa, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos. Dejaste de creer que Dios tenía la capacidad de levantar esa empresa, de darte los recursos necesarios. Dejaste de creer en que el diagnóstico del cielo para ti era sanidad, restauración, vida eterna.
comenzaste a dudar. Entrégale al Señor tus dudas. Él te ha escuchado, así como escuchó a Tomás. Él te escuchó, escuchó tu queja, escuchó tus condiciones, escuchó tus reclamos, escuchó tu frustración. Aunque no salieran palabras por tu boca, Él leyó tus pensamientos. Entrégale en este momento al Señor tu incredulidad. Entrégale tu dolor. Entrégale ese espíritu de fracaso. Entrégale ese espíritu de frustración. La Biblia no dice si Tomás recibió al Espíritu Santo de la misma manera como los demás, pero fue un hombre usado por Dios e indiscutiblemente el Espíritu Santo estaba con él. Y hoy el soplo del Espíritu también viene sobre ti, porque tú estás viendo a Jesús resucitado, porque tú estás viendo al autor y consumador de la fe, a aquel que dio su vida por ti, aquel que te dice paz, paz a vosotros, paz. Como yo vine a este mundo a ayudar, a sanar, a liberar, yo te doy paz para que aún en medio del dolor tú vayas y sanes, tú vayas y salves, tú vayas y restaures. Paz, paz para ti. Habla con Él. Solamente levanta tus manos al cielo y dile lo que estás luchando. Dile lo que necesitas. Cuéntale al Señor. Lo único que pudo hacer Tomás fue decirle: Señor mío y Dios mío. Esas palabras le estaba diciendo: Señor, perdóname. Perdóname por dudar. Perdóname por olvidarme de ti. Perdóname por ignorar tu palabra. Perdóname, Señor, porque pasé de largo todo lo que me dijiste que harías a través de mi vida. Perdóname, Dios, me acomodé a la dureza de mi corazón. Me acomodé al dolor y a la tristeza. Me acomodé al lamento. Perdóname, Señor. Me acomodé a un hogar de conflictos. Ya no veo a mi esposo con la misma mirada que lo veía antes. Ya no veo a mi esposa igual, o a mis hijos. Y tal vez estás viendo solo tristeza. Y tal vez tú has dicho: hasta que yo no vea, ¿cómo puedo avanzar? Hasta que yo no perciba los cambios, ¿cómo puedo creer? Entrégale a Dios. Hoy el Señor te dice: no seas incrédulo, cree. No seas incrédulo. A Marta le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dios me lo repite a mí a diario. No te he dicho que si crees, al que cree todo le es posible. No te he dicho que si crees hay resurrección de los muertos, hay vida eterna, hay propósito, hay destino. Solo tienes que creer. Ese hijo saldrá de las drogas. Ese joven que se fue volverá a casa. Ese esposo que un día se apartó de los caminos del Señor se convertirá en profeta, sacerdote y rey. Esa mujer volverá a ser mujer sabia que edifica la casa. Cree que Dios puede darte hijos. Cree que Dios puede darte discípulos. Cree que Dios te va a usar al liderar un ministerio tan grande y poderoso como la multitud de las estrellas del cielo que no se pueden contar. Cree que Dios hará grandes cosas contigo como lo hizo con Tomás. Cree que tú serás ese embajador de buenas nuevas. Que Dios no ha terminado contigo. Que el que comenzó la buena obra la perfeccionará en ti. Cree, cree. Toda semilla que has sembrado dará fruto. Todo lo que has hecho para servir al Señor dará fruto.
Cree que vienen tiempos mejores. Cree que Dios está por ti, que peleará tus batallas, que levantará tus manos cuando te sientas débil. Cree que el Señor te escogió desde el vientre. Cree que aquello que tal vez es dolor en este momento, el Señor lo usará para bien. Solo cree, solo cree. No seas incrédulo, sino creyente. Dios no ha terminado contigo. Dios hará obra nueva. Dios hará cosas grandes. Dios se va a manifestar en gloria, en poder, a través de tu vida, de lo que Él hará por ti y a través de ti. Cree que Dios cambiará tu lamento en baile, tu tristeza en gozo. Cree que Dios lo hará. Cree y refúgiate en sus brazos. Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Se rindió completamente al único Dios verdadero. Ríndete a Él, ríndete ante Él, humíllate ante su poderosa mano. Dios tiene planes mejores. Dios tiene cosas grandes. Señor mío y Dios mío. Y el Espíritu Santo empoderó a todos para que fueran a hacer cosas grandes. Así es que dile: Señor mío y Dios mío, yo creo que tú lo harás otra vez. Yo creo que tú lo harás una y otra vez. Yo lo creo, Señor, y no me rendiré. No me rendiré. Estaré siempre donde tú me mandes estar. No perderé mi conexión contigo. Estaré allí donde tú me llames. Me congregaré porque quiero recibir el milagro. Quiero recibir la palabra. Quiero que tú me uses, Señor, para extender tu reino. Yo creo que tú lo harás. Yo creo, y vas a ver ese milagro hecho realidad. Vas a ver las respuestas. Vas a ver lo que tú has creído, así será. Cree que la salvación llega a tu casa. Cree que hay un legado que tú dejarás a esta generación. Un legado de bendición. Y el cielo tiene fiesta. Y el Señor engrandecerá tu nombre. Porque tú crees. Conforme a tu fe te será hecho. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos creen? Así es que, querida iglesia, no seamos incrédulos, sino creyentes. Amén. Todo obra para bien a los que aman al Señor. Podemos sentarnos, por favor. Bueno, buenos días. Tengo una promesa de parte de Dios para ti. Dice Filipenses 4, 6 al 7. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y quiero iniciar con esta promesa y voy a terminar con otra promesa. Cuando el pastor me escribía que tenía el privilegio de compartir una corta enseñanza, Dios ponía dos palabras en mi corazón. Voy a decir la primera ahorita y la otra al final. La primera es orden. ¿Cuál es? Primera de Corintios 14:33 dice: Dios no es un Dios de desorden. Y nuestra cultura latina es muy alegre, ¿no? Y comúnmente pasamos por alto principios financieros que impiden la bendición de Dios. Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios
nos dé abundancia, nos dé riquezas, pero muchas veces por falta de conocimiento echamos a perder un área tan importante como la parte financiera. Y yo quiero darte algunos puntos que tratan esta parte, el área financiera. Lo primero, todo fue creado y hecho para Dios. Todo fue creado por Dios y hecho para Dios. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Escúcheme, todo lo que usted tiene fue hecho por Dios y para Dios. Todo lo que hagas, debes hacerlo con el propósito de adorar a Dios. Si vives, vive para adorar a Dios. Si hablas, habla para adorar a Dios. Si trabajas, trabaja para adorar a Dios. Si compras, compra para adorar a Dios. Y si gastas, gasta para adorar a Dios. Y cuando tú entiendes esto te da una visión de la eternidad, porque Dios es un Dios eterno y vives entendiendo que la muerte no es el fin y que todo lo que tú hagas en esta tierra, sea que vivas o mueras, lo haces para Dios. Lo segundo, todo le pertenece a Dios. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él la habitan. Todo lo que usted tiene le pertenece a Dios. El mundo y los que en él la habitan. Hasta su vida misma le pertenece a Dios. Es que yo tengo la fórmula para la vida eterna en esta tierra. No existe. Mire lo que dice Job 14:5. Los días del hombre ya están determinados. Tú has establecido los meses de su vida y le has puesto límites que no puede rebasar. Cada uno de nosotros, la vida de cada uno de nosotros depende de Dios. Y las personas viven y acumulan como si lo que acumularan en esta tierra fuese eterno. Y no es así. La gente vive hoy en día con un amor al dinero, como si el dinero que tienen hoy les fuese a durar para esta vida y para la otra. Y no es así. El único eterno es Dios. Y cuando usted tiene una visión del Dios de la eternidad, que es el dueño de todo lo que hay en la tierra, tu visión en esta tierra cambia. Lo tercero es que Dios es un Dios de orden. Mire, leía esto: según un estudio de la OCDE, el 60% de los adultos en Latinoamérica carecen de habilidades financieras básicas, lo que dificulta la toma de decisiones económicas informadas. Usted tiene que tener un presupuesto. La Fundación Un Solo Corazón tiene un curso de educación financiera gratis. Dice lo siguiente: la raíz de muchos de estos problemas radica en la falta de un presupuesto, una herramienta esencial para el manejo eficiente de los ingresos. ¿Qué es un presupuesto? Dicen que la mejor definición de un presupuesto se parece a esta y la tiene John Maxwell. Un presupuesto es cuando la gente le dice a su dinero dónde ir en lugar de averiguar a dónde se fue. Lo repito, un presupuesto es cuando la gente le dice a su dinero dónde ir en lugar de a dónde se fue. ¿Ha escuchado frases usted como: no sé en qué me gasté la plata este mes? ¿Y qué hiciste con la plata que recibiste de? Toda empresa tiene un presupuesto. No hay empresa que no tenga un presupuesto. Todas las empresas deben saber cuánto tienen en caja y cuánto van a gastar.
Y si a usted le entra dinero, usted es una empresa. Su empresa se llama Mario S.A. o Rocío Limitada, lo que sea. Y tienes que tener un presupuesto. Y tienes que saber a dónde se va tu dinero. Y el manejo del dinero tiene que ver con tu conducta. Y tu conducta, de algún otro modo, refleja tu carácter. ¿Eres una persona compulsiva, comprador compulsivo? Encontraba esta frase de uno de los hombres que Dios ha usado mucho en Estados Unidos en el tema financiero. Se llama Dave Ramsey. Dice: no puede hacer que otro pierda peso por usted. Cambiar su ejercicio y sus hábitos de dieta es su labor. Manejar el dinero es igual. Usted tiene que cambiar su conducta. Por eso usted tiene que tener un presupuesto. Pero cuando tenga un presupuesto, usted tiene que tener el carácter y la conducta para ceñirse a ese presupuesto. Pero es importante que cuando hagamos un presupuesto, el presupuesto no sea un motivo de peleas. ¿Y por qué colocas en el presupuesto que te vas a gastar tanto si nos debemos gastar es tanto? No haga un presupuesto para pelear con su cónyuge. Haga un presupuesto, escúcheme, para honrar a Dios. Lo cuarto es: aprenda a honrar a Dios con sus diezmos y ofrendas. Y lo primero en un presupuesto debe ser honrar a Dios. Me encantaba porque en diciembre tuvimos aquí a Jaramillo Mora. Y él decía: nosotros diezmamos en fe. Cogemos y le decimos a la parte financiera de la empresa: este año, el año que viene, vamos a ganar tanto. Y de eso que nosotros en fe proyectamos que nos vamos a ganar, dividimos eso en 12. Y eso es lo que diezmamos mes a mes. ¿Sabe por qué? Porque el diezmo es una declaración de fe. El diezmo y la ofrenda son declaraciones de fe. Y honre a Dios con su dinero. Dele lo mejor a Dios. No lo haga para que otros lo miren o le agradezcan. Dele a Dios con un corazón genuino. Hágalo como un acto de fe, como un acto de gratitud por lo que Jesús hizo por usted en la cruz. Dice la Biblia que a Jesús le clavaron sus manos. Con las manos producimos. Y Satanás, cuando clavaba las manos de Jesús en la cruz, lo que estaba diciendo es: ato tus manos para que no produzcas, no vas a producir. Pero lo que Jesús estaba haciendo era rompiendo la maldición del no producir con nuestras manos. Lo quinto: honre a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La Biblia es clara. Yo no puedo decir que honro a Dios, sino honro a mi padre y a mi madre, empezando porque Dios es un padre. Si usted es tacaño, si usted es una persona que no honra a su padre y a su madre, perdóneme, pero de nada le sirve traer sus diezmos a la iglesia. No puede haber un hombre o una mujer temeroso de Dios que sea tacaño con sus padres y que no los honre. ¿Y qué me dice de la esposa? Pues igual, no sea tacaño con su cónyuge, no sea tacaño con sus hijos, porque un hombre de Dios siempre será generoso. Y eso es lo sexto: deje la tacañería con usted mismo y con los de su casa. El hecho de que usted tenga un presupuesto no quiere decir que no pueda ser generoso. Lo séptimo: ahorre e invierta con una visión a largo plazo. Quiero terminar con otra palabra. Les dije que iba a iniciar con una promesa y terminar con una promesa, y a iniciar con una palabra y terminar con otra. La palabra con la que termino es contentamiento. Tenga contentamiento con lo que gana. Tenga contentamiento con lo que usted puede gastar. Lastimosamente vivimos en una cultura donde la felicidad está marcada por lo que yo tengo en comparación con otros.
Si tengo más que otros, estoy feliz. Si tengo una camioneta que mi familia no tiene, y en muchas familias pasa esto, hacen las reuniones de, no sé, de cumpleaños del papá o de la mamá, y como que se pelean en quién llega con el mejor carro, y como que se pelean en quién llega con la mejor ropa. Y eso no es de Dios. No estamos aquí para demostrarle nada a nadie. Estamos aquí para honrar a Dios. Yo siempre le digo a mis hijos: tú naciste para glorificar a Dios. Tú naciste para, no naciste para glorificarte a ti mismo. No te compares con nadie. Ten contentamiento. Y finalizo con la última promesa. Hebreos 13:5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, y esta palabra es para ti: nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Quiero invitarte a que tomes tu ofrenda, tu diezmo, y consagres tus finanzas a Dios. Es una declaración donde tú estás diciendo: lo que yo tengo depende de Dios, lo que yo soy depende de Dios, no de mis capacidades, no de mis talentos, depende de Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Como humanos queremos tener casi que todo controlado, ¿verdad? Pero ¿sabe algo? Cuando usted le entrega su vida al Señor, entiende que sus sentimientos, que su finanza, que sus familias dependen de Él y no de usted. Su responsabilidad es depender de Él. Claro, ser ordenado. Mario, yo diezmo, pero yo no tengo un presupuesto y yo no sé en qué se me va el dinero. Ojo, porque está fallando. Padre, te damos gracias de lo mucho que tú nos das. Venimos a presentarte nuestros diezmos y ofrendas. Gracias por esta iglesia. Gracias por nuestro pastor, que nos han enseñado a hacer un presupuesto. Gracias porque nos han enseñado a tener principios financieros, a tener orden. Y yo quiero que le diga a usted al Señor: Señor, con esto que estoy dando, estoy haciendo una declaración de fe, de que mi vida, de que mis finanzas dependen de ti y no de mí, de que no es mi capacidad, de que no son mis talentos, de que eres tú, Jesús. Tu palabra dice: no se preocupen por nada, más bien denle gracias a Dios y oren por todo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Queremos esa paz, Jesús, que el mundo no da. Queremos esa paz que Jesús proclamó cuando se le apareció a los discípulos: la paz sea con ustedes. Queremos esa paz, Señor. La paz que no depende de si hay o no hay. La paz que no depende de las políticas públicas de un gobierno, de lo que pase a nivel privado en la empresa, de las decisiones de un jefe. La paz que reposa en un corazón que te conoce, Señor, que te conoce a ti. El mundo está en angustia, el mundo está en temor, y probablemente el mundo siga en caos, porque la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Señor, hoy declaramos nuestra confianza en ti, nuestra confianza en lo que tú ya hiciste por nosotros, en que tú venciste la muerte, en que tú resucitaste y en que tus promesas son reales.
Y si tú has prometido, el Señor es mi pastor y nada me faltará, yo lo creo. Y si tú prometiste que no me preocupara, no me preocuparé. Y hoy recibo tu paz, Señor. Hoy te honro con mis ofrendas. Hoy te doy gracias. Coloco mi familia delante de ti. Coloco a mis hijos. Coloco mi parte financiera y laboral, la empresa en la que trabajo, el ingreso que tengo. Bendícelos, Dios. Bendícelos. Bendice mi familia, bendice mi casa, bendice a mis padres, bendice a mi familia, Dios. Que no nos falte nada, que no nos falte la paz, que no nos falte la tranquilidad, que podamos estar seguros en ti. Y ayúdanos, Señor, a ser ordenados, a saber en qué nos gastamos. Ayúdanos a honrar a nuestros padres, a amar a nuestra esposa, a nuestro cónyuge, a no ser tacaño, a no humillar con dinero, a no decir, pero es que aquí yo soy el que trabajo. No, Señor, tú eres el que provees, porque todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Puedes ofrendar y presentar tus diezmos.